Saludos para esta parte del módulo 4, el módulo de diseños definitivos. Vamos a evaluar y vamos a verificar la parte de lo que es la celda diaria y la utilización también de la herramienta para el diseño de lo que es el relleno sanitario. Tenemos en primer lugar qué es la celda diaria. Ustedes recuerden, la celda diaria es la unidad básica de un relleno sanitario. En su conjunto, las celdas ubicadas en una sola dirección van a formar la franja, conjunto de franjas, nivel y la etapa de operación puede estar formado por varios niveles. Regresando acá al gráfico, pues lo que ustedes van a observar acá es una celda diaria, varias celdas diarias, franja. Las franjas sumadas van a formar el nivel y cada etapa de operación está formada por varios niveles. Esa sería la situación. La celda diaria básicamente es todo el conjunto en su funcionamiento, todos los residuos que yo voy a disponer en un día y luego voy a compactarlos y a proceder a taparlos con el material de cobertura. Para ello siempre va a ser necesario y va a ser recomendable utilizar un talud de 3:1, es decir, que la forma en la que yo voy a compactar mis residuos sólidos tengan más largo que alto, ¿no? Esto para tener una estabilidad correcta y de igual forma para que pueda manejar y pueda trabajar correctamente el vehículo compactador, ¿no? Como ustedes pueden observar, pues ahí efectivamente viene, coloca los residuos, va trabajando, va compactando sin ningún problema, siempre y cuando el talud sea el correcto, ¿no? La estabilidad, obviamente estudios geológicos y mecánicos que realicemos van a permitir establecer la estabilidad que tiene el relleno sanitario. Para nosotros conformar o evitar que se filtren lixiviados o cualquier otro tipo de residuos o líquidos, nosotros vamos a utilizar la impermeabilización. Existen varias metodologías para aplicar esta impermeabilización, que ya lo vamos a ver más adelante. La estabilidad pues depende, ¿no?, de la pendiente que tiene. Pues la pendiente tiene que estar en un rango de 1 a 6. Mientras más pendiente tenga, más difícil va a ser construir el muro, porque va a ser un poco más grande. El talud, como les decía, es de 3:1 y la estabilidad pues obviamente mediante un estudio geotécnico. La impermeabilización de la que estábamos hablando, existen varias metodologías, pero la más común que se utiliza es colocar en la parte inferior, primero que nada, si es que la tierra no es la adecuada, podemos conseguir la parte de lo que es arcilla, colocar arcilla. Luego de que se coloca la arcilla, colocar una capa que proteja, que puede ser el geotextil o directamente ya la parte de lo que es la geomembrana. Geomembrana y geotextil son diferentes, ¿no? El geotextil es una capa que está formada, una capa similar a una tela, que tiene un nivel de porosidad, un nivel de permeabilidad bastante alto, no así la geomembrana, que el nivel de permeabilidad es mucho más bajo. Luego de que se coloca la geomembrana, se vuelve a colocar un geotextil que proteja a la geomembrana. Una vez que se coloca la geomembrana, ahí sí viene el material filtrante, el material aislante, que va a ser ripio. Se puede colocar en la parte de los conductos piedra bola y finalmente sobre esta piedra bola ya vendría a colocarse lo que son los residuos, ¿no? De igual forma existe la impermeabilización para la cobertura final, en donde que de igual forma se coloca tierra, se coloca ripio, geomembrana, geotextil, más ripio, arena o suelo fértil para colocar por último la cubierta vegetal, ¿no? El geotextil es un refuerzo, tiene mucha permeabilidad, como les digo, y finalmente está la geomembrana, que es un material de muy buena resistencia y de igual forma baja permeabilidad.
No tiene que tener para colocar obviamente la geomembrana, no tiene que haber materia orgánica, no tiene que tener grietas, tiene que estar compactado el suelo en toda su extensión. De igual forma el coeficiente de permeabilidad tiene que ser de 1 por 10 a la menos 7, para ello se necesita que coloquen arcilla, ¿no? De igual forma será necesario pues un ensayo de permeabilidad del suelo. Hablando un poco de lixiviados a breves rasgos, pues habrá que colocar sobre la parte del plástico la capa de lo que son lixiviados. Para colocar los lixiviados, pues obviamente vamos a tener que colocar un tubo perforado de 100 a 250 milímetros de lo que son diámetro, más o menos de 100 a 250 milímetros, la parte de lo que es las perforaciones del tubo. El tubo en sí tiene que ser PVC de alta resistencia, más o menos tiene que tener de 3 a 5 pulgadas el espesor, y siempre será necesario colocar en inclinación, como ustedes pueden observar en los gráficos, hablando de lo que es la permeabilidad, ¿no? Siempre va a ser necesario para que tenga buena permeabilidad, ¿no? Entonces el diámetro de los agujeros varía entre 100 a 200 para que se pueda colocar correctamente, ¿no? De igual forma el drenaje de gases está conectado al otro drenaje de los lixiviados, pero se encuentra situado en cierta distancia. Para ello el técnico, el ingeniero civil o el arquitecto tiene que definir las dimensiones adecuadas a las cuales se va a colocar, y de igual forma tendrá que irse colocando una jaula con 4 puntales de madera, lo básico, o definitivamente el tubo perforado lleno con piedra bola, para que pueda resistir y que pueda filtrar y pueda eliminar todo lo que es los residuos, los gases en este caso, ¿no? Hay algunas características. Infraestructuras adicionales, lo que estábamos hablando, se pueden colocar casetas de pesaje, registro y control. Otras de las situaciones es la guardianía, donde que la persona va a controlar el ingreso al sitio, cerco perimetral, como les decía, para proteger que no entre personas o que vengan otro tipo de animales y de esa situación que puedan generar problema y caos dentro de lo que es el relleno sanitario. Protección arbórea para evitar el impacto visual, vías de ingreso peatonal y vehicular, casa de administración y control, la zona de clasificación, muy importante para cuando lleguen los residuos, separar todo lo que se pueda recuperar y que únicamente en el relleno o en la celda se deposite lo que definitivamente no se puede reclasificar o no se puede reutilizar. Galpón de mantenimiento de la maquinaria, estacionamientos, la planta de tratamiento de lixiviados, muy importante, muy fundamental, electricidad y agua potable. Más adelante estaremos hablando de esos casos en otros módulos, hablando de plantas de tratamiento de lixiviados, hablando de gases, ¿no? Esta situación de los presupuestos no es menester nuestro, por eso acá no lo vamos a ver dentro del curso. Acá estamos direccionados directamente a la parte ambiental. Esto de los presupuestos puede ser elaborado por una persona, algún técnico que sepa sobre costos, ya sea un ingeniero civil, un arquitecto, puede ser también un economista, un contador, que sepa definir todos estos valores de costos directos, costos indirectos, costos de operaciones y mantenimiento, costos de construcción de las obras civiles, entre otros. Proyección anual de ingresos y egresos, todo esto son factores que los va a tener que determinar una persona especializada en este tema, ¿no? Estructura financiera de la tarifa, cuánto se va a cobrar o por cuánto va a ser rentable la utilización, la operación y el mantenimiento de un relleno sanitario, porque es corresponsabilidad de toda la ciudadanía y también del municipio. Análisis de costos fijos, variables, valor actual neto, tasa de interés de retorno, todo esto con el fin de viabilizar nuestro proyecto. El plan de manejo ambiental que será necesario, esto es necesario aún cuando no hagamos el estudio de impacto ambiental, quizás hagamos solo un registro, va a ser necesario establecer todos los programas que están aquí establecidos, colocados, plan de prevención y mitigación de impactos para
minimizar todo lo que tenga que ver la contaminación hacia aire, agua y suelo, contingencias en el caso de que ocurra deslizamientos, en el caso de que ocurran incendios, derrames, entre otras situaciones, capacitación para que el personal que labora dentro de la institución esté continuamente capacitándose, esté continuamente entendiendo cada uno de los procedimientos que se realizarán en el relleno sanitario. Programa de seguridad y salud ocupacional para que las personas de igual forma accedan a las condiciones adecuadas, ¿no? De manejo de lo que es el personal, botiquines, equipos de protección personal, aseguramiento social, comités paritarios, entre otras cosas que ustedes ya bien lo deben saber. Programa de relaciones comunitarias en la correspondencia o lo que le corresponde hacia, en este caso, el administrador del relleno sanitario, que vendrá a ser la empresa pública o directamente el municipio, hacia la comunidad. ¿Qué es lo que va a hacer hacia la comunidad? Algunas de las cosas que pudimos ver, compensación económica, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer? También quizás capacitaciones, rehabilitación de áreas afectadas, porque el relleno tiene un periodo de vida útil que probablemente será 20 a 25 años. Y finalmente el programa de monitoreo que se irá o se llevará a cabo igual del plan de operación y mantenimiento, donde que ahí vamos a ir adecuando todas las situaciones. Eso lo veremos en un módulo aparte sobre los formatos. También tenemos cronograma de ejecución del proyecto, cómo se va a ir llevando a cabo el proyecto, cómo se ejecuta el proyecto, tiempos, valores, entre otras situaciones, ¿no? El cronograma de la ejecución de la consultoría, también muy importante, saber cómo estaremos llevando la consultoría, cuánto nos demoraremos, cuánto tardará en la etapa 1, que es el diagnóstico y factibilidad, y los diseños definitivos, la etapa 2, ¿no? Ahí las actividades que ustedes tienen que realizar, como yo les mencionaba, elaborar una tabla donde se resuman las características, áreas principales y criterios para la ubicación de un relleno sanitario. Todo eso lo resumen en una tabla que esté con todos estos componentes. Si es que pueden realizar el mapa, hagan el mapa, caso contrario, déjenlo, no se compliquen. Yo les voy a tratar de dar todos los parámetros o toda la ayuda posible. Tenemos 2 días para desarrollarlo, así que la sugerencia en sí es que lo realicen, porque mientras más sepan, mientras mejor sepan realizar, mientras más componentes ustedes realicen, así se van a ahorrar muchos gastos. Por ejemplo, el gasto de contratar a una persona experta en SIC, se podrían ahorrar ustedes haciendo ustedes mismos sus propios mapas. Entonces ahí yo les di las pautas para que ustedes puedan realizarlo y de igual forma voy a estar atento a que puedan realizarlo. Aplicar la herramienta del cálculo de la celda diaria, vamos a hacerlo en este momento para que ustedes lo realicen. Esto obviamente van a tener que hacerlo para cada uno de los datos que sacaron en el módulo anterior. Para los cantones designados utilizan la PPC y la proyección para hacerlo eso. Abren el documento que dice cálculo de la celda diaria. Dentro de este documento del cálculo de la celda diaria vamos a ir entendiendo cada uno de los puntos y explicando el porqué de las cosas, ¿no? Por ejemplo, acá el valor, obviamente para el año que estamos, año 2020, y a partir de este año 2020 vamos a partir a un periodo de 20 años para este ejercicio. Entonces, partimos, qué sé yo, de saber las toneladas que ustedes hayan generado en un cantón definido. Por ejemplo, el cantón Daule, supongamos que les dio 120 toneladas, ¿no? 120 toneladas diarias, ¿no? Toneladas diarias. A continuación, vamos a calcular la celda del relleno en sí, ¿no? Para ello, necesito yo conocer la densidad del relleno. Puedo suponer o puedo recoger estos valores a partir de la técnica de Kunitoshi Sakurai para el diseño de rellenos sanitarios mecanizados. Entonces yo puedo colocar o puedo entender estas densidades que están acá. Y el valor que me sugiere para el relleno mecanizado está entre 600 a 810. Yo voy a utilizar un valor intermedio que va a ser 800. En el siguiente renglón, el volumen, ya sale un poco más grande para que ustedes lo puedan observar. Quizás no se pueda observar por la calidad del video, ¿no?
esa es la densidad, ¿no? El volumen en metros cúbicos al día, volumen al día del relleno, lo voy a obtener o lo voy a sacar a partir, ustedes tienen metros cúbicos días, y, o sea, es decir, yo necesito metros cúbicos al día y tengo acá kilogramos y toneladas al día, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es dividir en este caso, la fila C7, que viene a ser las cantidades o las toneladas dispuestas, multiplico por el factor 1000, que es de 1000 kilogramos que tiene la tonelada, y divido para la fila C10, que es la densidad, obteniendo metros cúbicos al día, ¿no? Eso es lo que yo voy a disponer. Acá el ancho siempre me va a decir, o es lo que yo voy a determinar, mediante la extensión de los vehículos. Pueden utilizar o pueden abrir la guía del relleno sanitario mecanizado. Ahí explica de mejor manera qué es lo que me quiere decir. Yo necesito un ancho que va a ser mi frente de trabajo, en donde que va a trabajar mis distintos vehículos, ya sean recolectores o compactadores, que vengan a depositar la parte de lo que es la basura, y el otro está compactando. Entonces necesito yo saber cuánto o cuán grande es mi relleno. Según eso yo voy calculando o voy fijando cuántos metros tiene. En el caso de ser un relleno sanitario pequeño que no produce muchas toneladas, que sé yo, unas 5 o 10 toneladas, ahí en cambio ustedes ya no van a tener que estar pasando el tiempo haciendo estos cálculos, sino directamente determinar que es un ancho de entre 3 a 6 metros. Pero la técnica me dice que yo debo determinar, de acuerdo a ciertos parámetros y a ciertos factores, la longitud o el ancho o el frente de trabajo que tiene mi equipo, ya sea maquinaria, ya sea todo tipo de equipos que están trabajando, en el sentido para el diseño, ¿no? Entonces, la situación viene a ser la siguiente, ¿no? Como ustedes pueden observar en este gráfico que está en la guía del relleno mecanizado, que también va a estar subido, página 66, vamos calculando, ¿no? Tenemos en este caso 3 vehículos recolectores. Cada vehículo recolector se coloca a 250, se establece un espacio entre lo que es el tractor compactador y el vehículo de 5 metros, 3 metros le damos para el tractor compactador, y así vamos variando, ¿no? Asimismo, entre cada uno de los tractores compactadores se necesitan 2 metros. Entonces ahí se realiza el cálculo de cuál es en sí el ancho o el frente de trabajo que yo voy a necesitar. En este caso le hemos determinado como 10 metros, ¿no? De igual forma, el alto se puede asumir. Mientras mayor sea el alto, menos va a ser la superficie o el área que yo voy a ocupar. No debe ser mayor a 3 metros, como aquí dice. Y mediante pues el despeje de la fórmula, dividiendo el volumen para el ancho y el alto. Recuerden que volumen es igual al lado por ancho por alto, y el largo por ancho y por alto. Y de ahí yo despejo, ¿no? Porque ya conozco el volumen y voy a sacar lo que es el largo, ¿no? Entonces ahí yo tengo el largo que va a tener definitivamente, en este caso, la celda del relleno, la celda diaria, estamos hablando de la celda diaria, ¿no? A continuación, pues hablamos también otros factores de la celda diaria, el alto de la cobertura. El alto de la cobertura me dice que tiene que ser un espesor de 0,15 a 0,20. Todos los parámetros que están acá son parámetros sacados de diferentes bibliografías, pero principalmente es de estos 2 libros, del relleno sanitario mecanizado y del libro de Kunitoshi Sakurai para el relleno sanitario mecanizado, ¿no? De igual forma, pues habrá que determinar eso. Y acá, en cuanto al área, vamos a tener que ir multiplicando el alto que tengo yo, en este caso,
multiplico cada uno de los factores entre ellos, ¿no? Esto es para saber el área, ¿no? Multiplico, por ejemplo, el ancho por el largo, más el alto por el largo, más el ancho por el alto. Es decir, cada uno de los factores voy multiplicando y así obtengo el área total que va a ser cubierta. Porque ustedes recuerden que hablando de la configuración o del tamaño, tenemos, ¿no?, un ancho o frente de trabajo, un largo y un alto, ¿no? Entonces cada una de estas áreas tiene que estar cubierta, por eso es que se multiplica entre ellas las áreas para ir cubriendo esta área y el área de acá, ¿no? Por ello es que realizamos todos esos cálculos, no se vayan a confundir. Tenemos acá abajo en el siguiente el volumen del material de cobertura. El volumen del material de cobertura, multiplico el área de la cobertura por el alto de la cobertura, ¿no? Y obtengo cuánto voy a ir gastando cada día. En este caso 315,94 voy a ir gastando cada día. Multiplicamos este factor en cuanto al volumen, el volumen de residuos. Tengo el volumen en la fila C11 y multiplico por 365 porque ustedes recuerden, cada día se deposita 2650 residuos ya compactados. Por 365 tengo para el año. En los 20 años voy a tener un total de toneladas partiendo de las 120, perdón, acá está mal. De las 120 toneladas de las cuales partí, voy a multiplicar por 365 y por 20 ya tengo las toneladas en 20 años. El volumen, obviamente, yo voy a multiplicar el volumen que tengo en un año por 20. El volumen de la cobertura, de igual forma lo que tengo diario por 365 días y por 20. Acá el volumen a rellenar va a ser la sumatoria del volumen del relleno en 20 años más el volumen de la cobertura, ¿no? Sumamos los dos y tenemos todo el volumen a rellenar dentro de esos 20 años. El alto de la capa 1 vamos a utilizar un factor de 2 porque esa es la profundidad o ese es el alto que me recomienda para cada capa. Entonces yo multiplico en este caso la fila C13 por 2 más la fila C18 que es el alto de cobertura, asimismo por 2, y obtengo efectivamente los valores definitivos, ¿no?, para el alto. Voy a definir que voy a formar 4 capas aplicando también el método del área. Y finalmente tengo el periodo de diseño, es decir, todo lo que me va a constituir el alto total, más el volumen a rellenar, más el número de capas y la altura que va a tener. O sea, el número, en este caso, el volumen a rellenar, hay que dividirlo para el número de capas por la altura del relleno y todo esto multiplicado por el factor de 10.000 que es en hectáreas para transformar el valor de metros cuadrados a hectáreas, ¿no? Entonces divido todo el volumen a rellenar para el número de capas y la altura que viene dada en metros y así obtengo metros cuadrados y finalmente transformo a hectáreas, ¿no? 7.88 hectáreas de las que voy a necesitar. La altura total que va a tener el relleno contando desde el fondo va a ser 15.84, lo cual no es tan considerable, es un parámetro adecuado. La demanda del material de cobertura necesito multiplicar esto por 1.2, que es el factor de seguridad extra, ¿no? Un 20% más del valor normal. El lado cuadro aproximado es dividir el 7.88, dividir para el número de capas
y sacar la raíz cuadrada de esto para tener cuánto tiene el lado y multiplico por 100 para saber los metros. Recuerden ustedes que en sí el relleno, si ustedes el relleno le observan, desde el aire va a tener una forma cuadrada o una forma rectangular. Entonces, para ello yo necesito saber el lado cuadro aproximado. Entonces me dice que 7.88 hectáreas tiene todo. Divido por el número de capas, que son 4. Y de eso saco la raíz cuadrada para tener cuánto tiene por cada lado el relleno sanitario. El área de taludes voy a determinar obviamente cada una de las capas por 4, el C13, que es el largo, multiplicamos por 4, que es para cada uno de los lados, más 5 factor de seguridad. Voy a multiplicar por 30, que es las 4 capas. No se vayan a marear. Les repito esta parte. Tengo el alto, ¿no? Que es 1,80, y esto le multiplico por 4. ¿Por qué? Por las 4 capas, más 5 del factor de seguridad, por 4 nuevamente. Y acá le multiplico también por cada uno de los lados. Tengo 4 lados en total. Y todo divido para 10.000. Entonces ahí tengo yo toda la parte que es de los taludes, que yo voy a tener que hacerlos y diseñarlos. Tengo un cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad va a equivaler a 50 metros por lo menos. Y el 4 es por cada lado, ¿no? Por ello tengo que hacerlo en ese sentido. Entonces tengo un total de 2.81 hectáreas, siempre utilizando el factor de 10.000, que es para transformar los metros cuadrados en hectáreas. El área total del relleno, sumo el periodo de diseño, más el área de los taludes y bermas, más el cinturón de seguridad. Obtengo el área total. El área de facilidades corresponde al 30%, multiplico por 0.3 y en total me va a salir el área que voy a necesitar, el área total que yo voy a necesitar para ubicar mi relleno sanitario, que viene a ser 17.45 hectáreas, que en este caso sería lo ideal para colocar. Ahora ustedes para el ejercicio simplemente vienen acá, van a cambiar, obviamente con las toneladas que hayan sacado de cada uno de los cantones, y van acá a evaluar. Pueden cambiar la densidad, pueden cambiar de igual forma el alto, pueden jugar con valores y ver qué tan lógico es lo que ustedes están obteniendo. Ese sería el sentido de realizar todo esto. De igual forma pueden calcular más o menos, si ustedes trabajan en un municipio y tienen cuántos vehículos recolectores llegan a depositar máximo en un periodo, porque suelen haber periodos en los cuales llegan todos los recolectores, cuántas maquinarias ustedes tienen trabajando. Entonces realizan esa evaluación y ustedes se familiarizan, ¿no? Esta tabla luego se le transfiere directamente a lo que es los diseños definitivos, e iremos viendo más adelante cómo ir elaborando, ¿no? Esto sería todo por el momento, ¿no?